Okay, hello. Hello to everyone. I hope you can hear me. It's wonderful to see Hola a todo el such a mundo, espero que global me audience. escuchen bien. Es It's fantástico really a ver una pleasure to audiencia welcome you tan all global. today to Es the un placer panel, darles la Unsettling bienvenida a Satellite este Diplomacy, panel, International Cultural Desmontando la Relations in a diplomacia de los Decolonizing World. colonos, las relaciones culturales internacionales en un mundo en My name is Sarah descolonización. Smith, and I'm the Mi Canada nombre es Research Sarah Chair in Smith, Art, soy Culture, and Global Relations, la an associate professor at Western presidenta University, de, where I work on uninvited guests and de la traditional Cátedra de territories Investigación de of the Canadá sobre Arte, Anishinaabe, Cultura, Relaciones Haudenosaunee, Mundiales y Lenape, trabajo en arte and contemporáneo y Chinootanwi museos, nations diplomacia on lands cultural that are y connected trabajo creativo. Formo to parte de varias Indian redes de townships and investigación songbook activas como treaties of eh, eh, 1796 and the District Western Covenant la Law Cultural Firm. I'm Diplomacy joining you today Initiative y virtually by la thanks of the International Deccan Cultural Zebrain, Relations or Inland Research Alliance, Empire, la which ICRA, is colonially known y as the Thames. This land también continues to be trabajamos home to the con Bards, Indigenous em, peoples, First los Nations, Métis, and pueblos Inuit, originarios who en are diferentes conservators of the land and regiones vital contributors eh, to society. que son guardianes de la tierra y contribuyen de diversas maneras Hello, a las everyone. sociedades actuales. I'm Linda Jessup. Le paso la I'm a palabra Vice a Dean Linda Professor at Jessup, Queen's University es in Kingston, Canada, decana where I live and work as a full asociada invited guest of the de la Traditional Universidad de Anishinaabe Queens y Traditional directora de Territory. Queens y directora de la To Iniciativa de acknowledge the Diplomacia traditional Cultural territories is to norteamericana. recognize its longer history. Reconocer los Predating territorios originales Canada's es independence reconocer from its la components. historia. It's also to acknowledge this territory's También es significance in reconocer creating que the First Peoples who live and continue la to live importancia que on it, tienen estos and territorios whose para las practices and spirituality poblaciones have indígenas que thrived aún over viven en time and ellas continue to y develop in cuyas its relationship with prácticas the territory and other de sustento y inhabitants today. espirituales están muy vinculadas al Could I have the first territorio. slide, please? Primera diapositiva, por favor. Of pertinence to our discussion today is the inclusion of this territory Hoy in the vamos a District hablar One Spoon Wampum Belt Covenant, a de centuries-old agreement between the Anishinaabe and el- Haudenosaunee to care for the resources around the algunos Great Lakes acuerdos and to share best em, diplomacy and respect for the Northern firmados sovereignty of the para nation. garantizar, para preservar It's a political concept that has los involved terrenos international understanding of indigenous de peoples and las regions since its primeras inception. naciones. And by extension, relations forged in treaties with Europeans beginning in the Y 17th las century. relaciones que se han forjado también As undoubtedly con charted in our los, Nunavut bueno, a District One Spoon estos Wampum special tratados indigenous avalan, peoples and salvaguardan protocol. el It speaks derecho of how de indigenous las peoples primeras inhabit and naciones share the a space together, sus terrenos y negotiating, as she puts it, is negociar. about resituating the understanding between all Ahora de lo que se trata es participating de territories. renegociar estos acuerdos y entender los diferentes roles de los diferentes actores en las That brings us regiones. to our discussion today. Y ahora vamos We're a pasar very a delighted nuestro to have you debate all de here hoy. with us for Es this un gusto session, tenerles which aquí we, hoy as para you might nuestra know, is sesión, one of que four como online events saben that es comprises the el International primero Cultural Relations de una Research lista de Alliance, an important eventos CRIF organizado por la Alianza de 2024 Investigación de las conference Relaciones titled Culturales Decolonial Internacionales, Practices in International ICRA, Cultural y Relations, Building bueno, Trust. englobados en la Linda and I conferencia are ICRA both members of 2024, ICRA, prácticas which is a network decoloniales of en las scholars and relaciones culturales practitioners that brings internacionales, together generar global research confianza. and insights La into ICRA faith ofrece and un espacio practice para of conversar sobre international los cultural enfoques actuales de relations. estas So cuestiones, what we're really reuniendo talking diversas about is ways of perspectivas. Vamos a thinking hablar globally in de the formas de areas of the trabajar a nivel arts, education, globalmente en and civil arte, society educación, to build sociedad trust and civil, para understanding, to construir promote confianza y cooperation, comprensión, para and to promover la enhance and colaboración y sustain para dialogue reforzar y between peoples sostener el and diálogo cultures. entre los pueblos y las culturas. Now, our conference this year comes Nuestra together to conferencia de este acknowledge that año cultural quiere relations is still largely reconocer shaped by que las legacies relaciones of culturales colonialism, todavía están with an aim muy to advance conformadas more por los inclusive and legados del representative frameworks colonialismo. for the field. Hace falta un marco más Historical inclusivo reflection is eh, essential, en as are general. Hace falta una practices of relearning. reflexión The histórica y conference otras aims to prácticas de provide a aprendizaje. place for El dialogue objetivo de la that's not intended to conferencia es ser be un a final espacio de answer or diálogo all-encompassing, que but a no dé moment una of ongoing respuesta commitment formal, to address pero post-colonial sino approaches un and proceso decolonial para practices abordar in the los field. enfoques So we're very much looking forward to coloniales doing a y conversation with all la of you over the descolonización course of sobre el today terreno. Es and un the placer conference. poder conversar con todos With ustedes us today, our a lo panelists largo are de la sesión indigenous de hoy y de scholars, toda la artists, conferencia. researchers Tenemos engaged in académicos theory and indígenas, practice of indigenous eh, eh, in- diplomacies and eh, their own em, diverse practices. especialistas In so doing, our en temas panelists bring relacionados con attention to the larger la field
importancia en diferentes aspectos. in which state-based cultural relations is Las being relaciones looked at. culturales forman parte de la This actividad expansive field of diplomática international y es un activity is one in campo which muy indigenous amplio de nations actividad interact with one internacional another y también and las with what naciones political indígenas anthropologists Akhil interactúan las Simpson unas con refers las to otras as the still y settling Euro-Atlantic community. So as researchers who are la- engaged in international cultural relations, which emphasizes las people-to-people relaciones relations, interculturales, reciprocity, and interculturales long-term outlook, we approach today with a stated distance between ourselves and diplomacy em, proper, with bueno, its traditional tienen que social ver interests of states and their con policy goals. también con los estados Instead, y sus we might see objetivos ourselves as políticos. bringing a Nos critically vemos, informed understanding of bueno, culture to queremos our work. dar una At the same comprensión time, of bien course, we need to recognize that there's limits to the criticality of most informada words when y our bien explanations comprendida are de la created us, cultura. and that despite our criticality, we remain Y largely unaware of our implication in the politics of tenemos que states ser that conscientes underpin de the nuestra building and implicación, management of así como cultural de la de los relationships estados, globally. en la gestión So in de our las work, relaciones we culturales a suggest that nivel global. research En in otras and practice palabras, of international hace falta cultural investigación relations y needs to y acknowledge práctica en that cuanto the a las inherent false relaciones neutrality culturales. is a Y myth, or la idea de la we neutralidad de disabuse la cultura ourselves es of un the mito. perception of culture as a Tenemos que benign entity desprendernos through de which esta idea cultural de la relations cultura como una practitioners entidad advance long-term neutra en goals, la que seemingly la gente independent of the strategic que interests genera of o the que state. produce cultura Instead, we juega suggest un rol cultural workers are always importante también already relacionado con el implicated in the Estado. politics Las of the personas que state. trabajan en el arte están As such, we embedidas call for dentro de las cultural políticas de workers un to Estado recognize y and engage in the por larger eso field of es diplomatic importante activity reconocer and que to estas acknowledge their personas se own comprometan con positionality el within campo it. de la diplomacia y con todo lo que eso implica. We're thrilled to be in conversation today with four distinguished Es guests. fantástico poder First, our estar historian Alan Corbier hablando aquí. and Tenemos artist al Alan historiador Mickelson, Alan Scott Corrier, Hine, Alan and Jeff Thomas. Mickelson, Thank you all for being que here. es artista, curador, escritor, profesor, Ascavenati, Our three artista, y Jeff artists Thomas, are comisario y all from fotógrafo. the Haudenosaunee Confederacy, the people of the Longhouse, consisting of the Six Nations known in English as the Seneca, Cayuga, Las seis naciones, Seneca, Cayuta, Tascarroa, Indaka, and Onara Mohawk. y Our Mohawk. historian today, Alan Corbier, is Anishinaabe. Alan Corbier, The Anishinaabe are a group of First Nations occupying a wide territory and land claimed by Canada and the United States. With a estamos concentration perdiendo on la Great conexión. Lakes. Now, given the international audience is with us today, we wanted to show you a slide to provide Dada context. que la audiencia Because we internacional will que tenemos dot aquí, words vamos a with dar un symbols in poco our de globe. contexto. Shows you Aquí we are vemos una marca here. en la esfera del mundo. Ahí es Is donde there a way to estamos zoom in on that? ahora mismo. ¿Pueden verlo? No? Okay. So if you just squint there, you can see the Great Lakes in the Bien, middle of ahí North vemos America. en I el draw medio your de attention to that Norteamérica, because the eh, Anishinaabe and Haudenosaunee traditional vemos territories are que located bueno, los around the territorios Great Lakes and the tradicionales St. de Lawrence estos River. pueblos en torno a Just to los provide Grandes further Lagos context, the y St. Lawrence River and the Great Lakes are también bisected in el Canada and río y los Grandes Vancouver. Lagos Now, if you're están interested in more information about this, you may travel to en la Canada frontera and entre visit the Canadá y los Native Estados Land Unidos. Community, Y so you can look at this more em, closely. si quieren más información sobre esto, pueden Next slide. buscar en internet. Aquí, Now, in thinking about how best to organize bien, this panel, we decided to vamos a structure ver the cómo event as a organizar este panel. conversation. Hemos decidido We see this as in organizar este keeping evento with the como aim una of the EPIC conversación conference to con el foster engagement objetivo and connection de in contrast promover to la more formal series of participación presentations where speakers share their work but might en not necessarily have oposición the a opportunity to find presentaciones closer en la connection. que, bueno, Now, los we hope this hablantes hacen conversation sus structure presentaciones, pero allows no for a glimpse necesariamente on surgen maybe themes puntos de, across the various puntos de perspectives our conexión. panelists will share today. Now, to give our speakers some guidance and prompt Bien, conversation, para we've que, collected 3 rounds of bueno, vamos a questions. hacer 3 rondas de Broadly preguntas speaking, one on y wampum, one about una Indigenous sobre diplomacy, and Wampum, one about the role of art in these contexts. otra sobre el papel del Each speaker arte will be en able to este respond contexto. to Y this cada questionnaire, so hopefully your orador answers va reflect the a response of poder each other hacer and keep it referencia a estos conversational. puntos que hemos Now, at the end, we mencionados hope to y have hacer time for audience hacerse questions. preguntas So entre if you have ellos. questions as we Y, go along, please y ask them in the después chat, haremos and una we'll look ronda at de we'll look at preguntas que these. pueden Our hosts will plantear move en forward, el and then we'll chat be able at the end to y, hear further from our panelists. y que, bueno, nuestros panelistas las contestarán. If I could, Alan Si Corbier, where did you go? I have to Alan visualize Corbier, seeing. ¿dónde se ha There you are. metido? Aquí. Alan, Alan, wampum are tied
tied to oral traditions of indigenous El wampum está diplomacy. ligado And we a wanted to la start with you to tradición explain just tradicional some meaning and eh, significance of diplomática. ¿Puedes wampum. explicar el significado tradicional y los usos del wampum? I'm I'm from the reserve Soy called de la Michigan in reserva Ontario, llamada and I Michidón thank de the Ontario organizers y for the doy muchas invitation. gracias a los organizadores por haberme invitado Wampum a participar. El is a wampum mnemonic device, as you know, and on it es are un figures, dispositivo a cohort of figures that were que understood representa internationally by figuras different que se entendían a nivel nations, internacional por diferentes naciones. particularly Haudenosaunee, Eh, Mohegan, Anishinaabe, and even the Sioux. So there, what we're looking at are en lo que estamos, a en lo system que estamos centrándonos aquí es en un of sistema communication that goes de from the eastern comunicación seaboard out through que the va Mississippi. desde el And este what hasta el we also have Mississippi. is a Y movement también from the tenemos un Mississippi movimiento desde el to the Mississippi eastern seaboard. a And this group of el movements, of borde course, del one este. way is Y, wampum, y por un the lado other tenemos el way wampum, are pipes. o sea, por un lado Pipes tenemos and wampum y culverts, por el otro lado and the tenemos other is tuberías. wampum beads Por un lado tenemos and wampum, como he colors. dicho, y por otro lado, So o what sea, we tenemos have las are cuentas del wampum de these two colores systems come y together. tenemos estos dos sistemas The que se pipes aunan, have been que brought se by juntan. Las tuberías Siouan-speaking las people, ha traído, and those pipes actually go like las han last traído summer. pueblos I que went hablan to Ganondagan, sinio y which is a cultural el verano education pasado center in estuve en un centro Seneca Territory eh, out by de centro Buffalo. cultural And I have to del say, territorio Seneca, for the cerca de Calumet Búfalo, pipes, y allí hay una de the estas tuberías Haudenosaunee by and large do not use these long stemmed Calumet pipes. y But no se that's how utilizan far this estas, diplomacy bueno, allí and se this utilizan method estas tuberías tan of grandes, making meaning spanned. But the pipe that's there pero is actually la wrapped with tubería que está porcupine allí quills and are colored in está different manners. And each of cubierta those colors, of con course, diferentes the cuentas y color está pattern coloreada de diferentes means maneras y el patrón a de specific colores message that tiene un goes significado with that pipe. específico, ¿no? Un Likewise, on significado the other que se hand, asigna a esa tubería the específica. Por otro people lado, use wampum belts to em, interact with through the por otro lado, Anishinaabe se to the utilizan Sauk and cinturones de Fox people wampum out on the para western shores of interactuar Lake Michigan, and then out con otros eventually to the pueblos de Sioux otras zonas people como that Michigan were y just at the también edge con otros pueblos que of están the en el borde Mississippi. del Mississippi, a orillas del So it took Mississippi. some time Así to que bueno, actually pasó bastante get tiempo a hasta que set of symbols se that tuvo were una recognized serie by de all of these símbolos groups. que todos And estos because grupos what I reconociesen. mentioned is Y, the Sioux people, of course, are part of the y Stoney los language, pueblos sub and the forman Anishinaabe are part of parte the del Algonquian lenguaje, language de la family, lengua sub and the y, Iroquoian people, y or the los six that you Iroquois, named, as well as the Huron-Wendat, are así como los all Huron-Wanda, three language families son that are not tres related. familias lingüísticas que So no they están all need a relacionadas entre system sí in y place por eso to necesitaban un actually sistema para to entenderse, actually converse para, with each other para poder in a way conversar that was entre mutually ellas de understandable. forma And the que way they did fuese, this, bueno, of que course, hubiese un you entendimiento will read mutuo. about the use Y, of gestures y and bueno, sign language, también hemos but leído also sobre el the uso de way to do it gestos y lengua de was through signos, material pero culture, también la and forma de that being hacerlo, de crear esa the exchange comunicación, of era a través clothing, de cultura the material, a través decorating of de clothing, the ropajes o la symbols that we decoración put en on la clothing, ropa, but por those ejemplo, symbols that esos are on símbolos que clothing are ponen en also las telas. sometimes put Y on estos those símbolos en textiles. los And textiles then también sometimes those se encontraban symbols that were on en platforms, particularly en diamonds, esas what we would now call tuberías hourglass figures, also occur y on son wampum símbolos que belts. también And these vemos wampum belts, en of esos course, cinturones de the wampum amount of y, symbols y that son were los used and símbolos manipulated que se at the beginning, utilizaban seemingly al the older belts principio. seemingly were Los more abstract cinturones in más geometric shape. antiguos eran más And then later abstractos on, en su geometría y as después se time went fueron on and the French desarrollando got según on iba board with pasando this el system tiempo and y the British got cuando on board los with the system, and franceses y eventually the los Americans, británicos también the empezaron a belts took lidiar on a con more este sistema, figurative también los estadounidenses, aspect. estos cinturones, So you bueno, actually have these short de Washington wampum belts that the tuvieron Haudenosaunee have,
em, it's the bueno, 13 colonies cambiaron la forma. by men Y living here, bueno, hay estas 13 and colonias then que se ven the representadas White por House in the personas middle. cogiéndose de la And mano y then una casa what you en showed medio. earlier Y that lo Fisherman's que Spoon han belt, visto that's antes a en real uno de estos bare cinturones minimum symbol. es And all it el de is this un purple, oso and salvaje. Se ve people todo en have to blanco y make en note of morado. that. Y la And gente tenía actually, que if you entender read esto. a lot of the different archival collections Y of si conflict leemos proceedings between different communities, colecciones de archivo you'll que see tenemos that de the Mormons comunicación entre las talk about this. diferentes They talk about the land and the comunidades, community vemos que and hablaban sobre prohibition. el If you read, territorio, if you sobre get la a chance, comunidad. Y si Dean, pueden whenever you leer, in the audience, eh, to read Lisa Brooks' book, The Common Pot. hay un That libro que se llama The will Common Pot, shed light on que es how muy extensive interesante, que this arroja luz sobre metaphor cómo was. esta So the metáfora, metaphor was de used lo grande que era in esta speaking to metáfora, each ¿no? other, Era una and metáfora que se usaba para the hablar los all unos the con way los from the otros west coast, I mean y east coast out to the Mississippi, and then the desde Salty la Pot, costa este also hasta el referred to as Mississippi. just after the Y, War of y 1812 in a Y council. después It de was la some guerra, council en that el deliberated. They said that 1812, también en we still want conversaciones to look con at this los land as británicos, all this los tribal franceses land. decían, bueno, queremos So the entender esta symbols there, simbología, the este one thing about lenguaje, that ¿no? Se hace belt that you referencia showed a todos estos símbolos. is it Y has the white in the middle of it is vemos supposed to be que the el tail color blanco que of a está en beaver. medio es So of course in later posiblemente la iterations, cola de un castor. Y, people actually y en wove estas a beaver onto the constelaciones belt. vemos But back then, que this actually doesn't look like a beaver at all. bueno, en Even on the, realidad if you la just forma come in no here and look tiene at nada that que belt, ver you con don't un know what it castor, is. es otra cosa. So you Ahora, si have to miramos actually have ese the background cinturón, knowledge that knows no what se ve exactamente those qué symbols es, ¿no? are and Solo what the mirándolo. type Hace of falta tener conflict toda esa on the land. información de trasfondo sobre So qué when you look at significan all these different esos symbols, cinturones. Si nos later on, fijamos en todos if esos you ever get a chance símbolos, to see, you'll see that the prolific use veremos of que hexagons ese uso coffin prolífico belts, but also de, on decorations of pipes and de as decoración well as diamonds. de And diamantes, por these diamonds ejemplo, y otras represented a figuras, intensifier, but it also representan represented a nation. la And then the nación squares y represented los villages, cuadrados and then the representan los rectangles pueblos represented y los mats, and rectángulos his representan, quote-unquote mats were also a representation, a figurative and metaphoric representan, representation of what people o sea, were de called forma in the country. metafórica, lo que So los when they pueblos spoke llamarían in su council, nación. the Anishinaabe people, when in 17, El pueblo 1701, Shenabe, the Great Peace of Montreal, cuando se firmó la they Gran Paz de approached Montreal, the abordaron French, a los and they had franceses said, y, I see that you rolled out your mat and you y kindled your fires. y dijeron, And it bueno, ya said, vemos que meaning that they han would like extendido your sus esterillas y utensils han ready for encendido your feasting. sus fuegos, So ¿no? Y ese era un back símbolo then, de of que los course, franceses estaban now listos people para will have, recibirles. Pero sometimes ahora, they'll have a trailer that they take when they em, go camping somewhere, a or they veces have la a tent. gente lleva una But tienda de back campaña then, o un you have your camión, ¿no? tent Antiguamente no and era you así. have your Antiguamente se mat, tenía una canoa and y you se tenía rolled una out your mat esterilla and y you had entonces to go and cuando sleep uno somewhere. extendía So la this mat esterilla en el became a suelo metaphor for significaba not only que the bed uno se iba a acostar a that you're dormir. Entonces camping esta and esterilla se where convirtió en buried un your símbolo clothes, no and solo then de also una where you cama, could relax. sino también And de in un some ways, lugar some en of the el que mat uno to use puede it, echar and that raíces, uno actually puede became relajarse. Y entonces si alguien frente a ti a extiende su way of esterilla, quiere decir welcoming you que into te their está dando country. la bienvenida a su So país, que te we está had invitando. basically Entonces, a culture of symbols, nuestra and cultura earlier on, es una cultura de I would símbolos argue, y en earlier on, adelante yo they were diría geometric que shapes. eran And formas then when the French and the geométricas. British, they Y introduced cuando los the alphabet, franceses so y we los have a number of británicos alphabets that introdujeron actually el relate to the Virgin alfabeto, empezaron a Mary, surgir and cinturones con also to alfabeto a lo the largo del río governors, y lieutenant governors' initials on tendríamos there. algunos But then they started gobernadores introducing que dates empezaron as a well. So the introducir first ones iniciales, are también famous belts después for empezaron a introducir Western fechas. Confederacy. Uno de The los Anishinaabe más people took famosos it a de la little bit Confederación in Occidental es 1764 uno on there. de, So they de introduced these numbers. 1764 ya So con this números. Y became a system of estos symbols that símbolos was already eran, bueno, extant se convirtieron en un in sistema the Great que Lakes area, extendido but en then toda it la zona de los kept Grandes evolving, Lagos, and then the French pero people que added onto it, the evolucionaron. British added onto it, and the Y Americans después, added onto por it. supuesto, los But franceses, los the first británicos y part of los it was the first estadounidenses contribuyeron, inter-indigenous, añadieron cosas, pero the al Sioux, principio the la Haudenosaunee, materia inicial, and the digamos, venía de Anishinaabe los people, pueblos as well as the originarios. Sacs, Menominee, and
así como los Sox, Critters Pox, Menominee y in todos the estos Miami pueblos de Coast, estas regiones Illinois and others. y los Anoi y There's todos estos a pueblos. great number of people that Así que hay describe to us as un well as gran número Mohicans and de Susquehanna pueblos, también los that mohicans, were los part of this francés, system. que han And contribuido a they este too sistema understood y and también manipulated the entendían systems as they came across que, from the east to west and then also que desde going el from este west to hasta east. desde el este hasta el oeste y a la Emphasize inversa, was that it hay was not just a presencia one-way de todos estos cinturones. interaction and introduction Y of era una symbols. forma de It was interactuar, ¿no? A a través de la introducción de multi-functional símbolos. Y había influences una that came to start influencia en this ambas system of direcciones. diplomacy that was Y esta era una especie de sistema manifested diplomático, on ¿no? Baffin Son los Coast, but primeros also sistemas on the diplomáticos Pipestone of que se han the use manifestado of en estas feathers zonas. that were draped on the También el pipe, uso, por as ejemplo, well de as the plumas feathers and cloth that que adorned the se, pipe stem, eh, as well as que the se way the cosían pipe a esas bowl pipas itself was y la carved. forma de la So pipa, there's cómo a se lot of tallaba la different pipa. meaning the way different people Hay interacted diferentes formas en bringing las that que pipe los to diferentes different pueblos people. han So interactuado I was just haciendo reading llegar esa pipa a otras one comunidades. Y, book the other night, and they had talked about how usually y the Calumet los Inuit, por was ejemplo, hablan sacrosanct and that nobody de violated cómo it. sus colores eran But they sacrosantos they said, well, y decían, that's in theory that's what it was supposed to be. And bueno, same with que wampum. en Nobody teoría was eso supposed es to lo que tenía que ser. Y lo mismo ocurría con violate el the wampum, wampum. que But nadie lo on valoraba, both pero eran extremities, elementos so they said the sacrosantos. Haudenosaunee didn't Y, really invest as much power in that Calumet pipe, and likewise the Sioux didn't invest as much uh, y uh, ambas comunidades, value ambos or pueblos ponían sacrosanct, mucho further valor, less daban mucho sacrosanct as the valor Haudenosaunee did, a estas pipas, ¿no? Eran because they were at both sacrosantas extreme ends of porque this area around this estaban perimeter en around the estos reservation. pueblos en So en los extremos de these esta symbols área. Son these symbols símbolos, son developed símbolos que se han long ido time and desarrollando a through lo largo del tiempo years of meeting together and sharing together y, bueno, han in ido adjacent areas. So fusionándose y that's han the ido part that's compartiendo, fascinates to me aportándose is how simple symbols respectivamente. they Y lo could show fascinante para mí just es that white ver de qué background forma and that estos purple símbolos tan center. I don't simples know, pueden white, tener, o sea, con un fondo six white blanco y wampum in the estos middle of that elementos to indicate that morados, this eh, that em, white pueden tener un would represent significado in this tan kind of binary profundo. way. Y White dentro de represents esta peace forma and binaria, ¿cómo purple representan la represents paz? El some have morado said war or representa, troubles, and then the digamos, six o sea, el white blanco representa la in the paz middle of that y el morado bowl representa los represents maybe problemas o los stability, conflictos, por ejemplo. Y which después tenemos back esa otra then, parte que and for some representa la people cola del still now, castor. is a Y hay delicacy, muchas and that's the best personas, part that you're offering to the other people. So what doesn't really get mentioned a lot of times is people will pero say they bueno, lo que thought, no se look at dice this, muchas this is a veces spoon, of es course, que and that beaver tail is in there. esa cola But de what they don't castor mention está ahí, oftentimes ¿no? is that Lo que no se the menciona muchas Haudenosaunee veces es extended that to us. They said, we give you the beaver tail, the best part. bueno, We know that it's a delicacy. So there's esta, more to the diplomacy and o sea, la cola del castor era una metaphoric language delicatez that's in para there este pueblo, ¿no? O that sea, que hay accompanies más the detrás de actual esa belt. But like I said, metáfora, when ¿no? we see that Y, belt, we don't really y cuando think of vemos it. ese cinturón, no pensamos If you just come in en looking at esto, it on ¿no? its own, you don't get all that much meaning from it. You have to Si se maybe observa de forma take it aislada, in no that se context extrae of tanto being able significado to de talk este to each other cinturón, ¿no? to convey Eh, that meaning. O sea, hay que And then hablar, ¿no? once you Hay que get hablar that los unos meaning, con los then otros para it's obtener interesting to me that on board this el mayor object is nivel because de that looks like a significado. spoon. Lo interesante es que I think I haven't proven this, but I think it has its part of it is tied to what the Huron people had before then, which is called the Feast of the Dead. And they had these great feasts of the dead, which they invited all the nations in their area that were allied to them, and even their enemies, to come and make peace. And when they did that, they disinterred some of their ancestors, and they brought whoever had passed away within the last 5 years, and they went and they made one common grave, and Hicieron then they una lined that tumba en wall común. with beaver
what they call beaver blankets, beaver y lo robes. pusieron todo con lo And así then they put llamado in there mantas de all those bones castores y from all the pusieron different people allí that came from todo all lo around de the los country. And there was diferentes like thousands of people that personas go to y había this del feast of the país, dead. había miles de personas And que they would venían put in allá. different gifts, and wampum Ponían was one of the gifts that regalos. would be put Wampum in era there, uno de los regalos que both se the beaver ponía robe and the bones of the ancestors. And they y said, los huesos de los by ancestros burying all our bones y together of diciendo, our ancestors, we're making si peace on ponemos the other todo, side. enterramos todos los Disturbed them, and huesos, on this side as well. se une So el that mundo espiritual y el de these two este are lado, o sea working que los together. dos están But here's the unidos. interesting part, and Pero my aquí está la point parte is interesante that y feast lo of the que quiero dead in the decir, Huron language, I can't say the word, no puedo but it decir was la actually palabra called the en el kettle. lenguaje, pero se They llamaba didn't call it la the feast of the caldera. dead. It was the No le Jesuits decían that called it the la feast of the dead. fiesta de los muertos, But fueron in los their jesuitas Huron los que language, lo they llamaron called it así, the kettle, pero en su lenguaje lo llamaron la the whole caldera. feast. And they have this whole metaphoric language going on. Y They esta would say, metáfora the kettle de is broken. lenguaje decían que se They rompió said la they were actually caldera, going to have a feast, and then si somebody iban a tener una fiesta disturbed the peace, and y then that alguien kettle was había, broken, so they actually se había couldn't have roto the la feast of the caldera y ya no había Or they would say paz. the kettle is overturned, O meaning they're decían not going to have se that feast. terminó la caldera, And o then sea if que they no said iban the a tener kettle la is over fiesta. fire, that's when they're saying they're going to have the feast is O that feast decían is van a gonna tener occur. la fiesta. So they had all the Huron O had sea, all this language that went on el Hurón with tenían this todo feast este of the dead. lenguaje But con la again, fiesta de this los is the muertos, problem with pero este es English, el problema the con el problem with inglés relying on y, colonial y documents confiar en los is that documentos they coloniales de la changed the name colonia, que cambiaron el to make nombre, meaning for themselves and to el make meaning. significado que era The para Jesuits ellos el changed the name, significado. but Los they changed jesuitas the meaning. cambiaron el So nombre y el when they were reporting significado, back in the de Jesuit manera relations to que their en las superiors, relaciones this con is los how jesuitas, what cuando they le come to reportaron a los understand what was going superiores, on. But they fueron lo did say que the Jesuits entendieron did de qué se report trataba, pero that los the Hurons jesuitas called it the kettle. sabían que los Hurón lo That's what that llamaban la feast was called. caldera, esa fiesta. So when you look at it as O sea que si the lo dish with one spoon, vemos all the different nations would la call it comida con one una kettle with a caldera, song otros lo attached to it. llaman, It's the otros same, it's pueblos really the same thing. originarios, es And todo lo that's when they're mismo. referring to the land as Se that one kettle refieren or one pot. a la And that tierra would como be esa with caldera o Sam ese and pote everyone all together. So y there's unir a a tie todos. there that O I think sea has que to hay be algo que explored los une further ahí, que hay that que we haven't really taken this explorar, back into investigar, que todavía no lo hemos hecho lo suficiente. the Jesuits name Feast of the Esta Dead fiesta de los jesuitas instead que of lo nombraban fiesta de calling los it the kettle. muertos en vez de la So I caldera. don't know how much longer I'm supposed to. No sé I cuánto think más that's se great. I mean, supone que Alan, thank hable. you for really Alan, muchas giving us, gracias, especially for some of our audience members who might not be sobre todo para familiar with algunos de the los history miembros de la of audiencia que no wampum, just conocían the esta kind of historia de development los and wampum, complexity of symbols, and la putting it complejidad very de los geographically and also símbolos pointing to those y también la issues in geografía terms of y understanding los these temas de histories, and comprender las limitations of some of the historias y colonial las documentation. So limitaciones de algunas I think it'd be great if we could documentaciones. bring an artist at this Pienso point, si because podemos I think que, the audience que can now entre los understand artistas ahora hablar para que la the audiencia basics of pueda wampum entender and see lo how it's básico played de out in wampum artist's work. So y ver I cómo se know one of the representa en el questions I trabajo de wanted los to ask all of the artistas. artists Una on de the las que panel quería was preguntar en el how panel and era why are they using the wampum por belt in their qué practice? usan And el there were a little cinturón y bit cómo lo different usan ways. los So cinturones we wampum can y en las turn to maneras Jeff Thomas diferentes. first. Jeff, Jeff welcome. Thomas, And I'd like to ask for bienvenido. Jeff's Me slides to be gustaría up las as well, so we can slides, see some of his work. diapositivas de Jeff para que se pueda ver algo de su trabajo. I'm from, I was born in Buffalo, New York. My family is from Nací en Buffalo, New Six York. Nations Mi of the Grand familia es de las River. 6 naciones I'm del on a Grand tribe of, River. Turtle Clan. Soy un Bava. And I say my relatives are from Six Nations because I was born and raised 6 in naciones Buffalo. porque But nací my en family, Búfalo, as pero mi part of, familia, seeking work in the 1940s, quite buscaban trabajo often en los años young people from 40, Six mucho Nations, tiempo. went Mucha to gente de las Buffalo. 6 naciones And, emigraron a Búfalo and then travel back and forth. y viajaban, iban y venían. I want to begin by, Quiero talking comenzar about how hablando the wampum belt became important sobre in my work and cómo se terms volvió of, importante en mi trabajo el cinturón I wampum. had learned about it when I was a Me kid enteré growing up. de I went to niño the reserve. I stayed cuando with, iba a la reserva, me various quedaba longhouse people, relatives, con and with my parientes, grandmother. mi abuela, And it was there that I began to y hear ahí comencé a stories that escuchar I go back to historias Buffalo with, and I con las que wondered, volví a Búfalo. why aren't our stories being ¿Por told qué back se in the cuentan las city? historias Grade en la school, and very ciudad? often I asked
Y le pregunté a los maestros por qué. Uno, especialmente uno de los maestros dijo, no sé, pero un día encontrarás respuestas. Y a pesar, maestra era de origen africano-americano, a pesar de que yo era medio insistente, entendí sus respuestas. Y eso es una base de lo que hice como fotógrafo. Estaba interesado en fotografiar diferentes áreas de mi tierra natal, mi ciudad natal, y respuestas sobre el poder masculino tradicional. Y con el tiempo estudié también la historia de la fotografía y encontré omisiones que me permitieron, en términos como indígena y como persona urbana, de historias que tienen que ser contadas, que estábamos escondidos en las sombras y parte del proceso de asimilación también, de una forma que se suponía que fuéramos absorbidos por la sociedad mayoritaria. Como dije, mis padres se mudaron a Buffalo, crecieron en los años 40 y 50 y querían adaptarse, algo que no entendí hasta que trabajé en las escuelas residenciales, la dinámica con la que yo tenía que vivir como niño, como joven, como adolescente. No lo entendía porque no se habló de eso, de lo que sucedía ahí. Y luego en la reserva, cuando estuve con los parientes, hablaban de eso. O sea, eran conversaciones que no tenían lugar. Pero al yo estar en el mundo urbano, quise agregar esto a la fotografía. Lo que es importante para mí, el gran desafío, el uso de la fotografía. Tenía miedo de usar los medios y volverme algo que yo no quería hacer. Otro proceso en términos de asimilación, yo no quería hacer eso. Empecé a practicar, pero lo que me molestaba de la fotografía es que no había un marco para mí como persona de origen indígena. Hice investigación, cualquier persona indígena de los siglos XIX al XX, de origen indígena, no encontré a nadie en ese periodo de tiempo. A principios de los años 70, hacia los 80. Y lo que me conmovía más, trataba de encontrar un marco para poder dirigirme a los temas que yo estaba buscando como persona de origen indígena, basada en lo urbano. O sea que comencé a observar lo del cinturón Wampum, que representa la unión de las 6 naciones o Ohlone. Mi ancestro me había dado una copia escrita de los jefes, de la versión de los jefes en los 1900. Yo estaba empezando me dijo, no olvides lo que te hemos enseñado. Yo estaba empezando la universidad, tienes que copiarlo. 2 páginas escritas, yo hice una fotocopia. Y ahí yo comencé a entender, no es que me volví un experto en los wampum, cinturones wampum, sino saber usar esos principios, usarlos como fotógrafo. A mediados de los 90, una muestra, varios curadores la realizaron. Fui invitado a participar y no sabía qué hacer. Como ustedes pueden ver en esta versión, borré líneas como marcos y puse mis fotos
de estatuas, de monumentos en los marcos. Esa fue mi primera forma de observar la historia combinada con el presente. Acá están las fotos. Y hablar sobre el mundo urbano. Eso me llevó a un trabajo. Ustedes pueden ver en el centro el jefe Séneca, Montreal luego, unos monumentos en el centro Onondaga, afuera de Buffalo, otro monumento y un hombre Séneca, Ostawa, creo que era su nombre. Estuvo en la guerra revolucionaria del lado británico. El monumento Ohio conmemora la conversación entre los británicos y este jefe Séneca. Con los años formulé estas diferentes maneras y cada vez con estatuas públicas. Y luego hice una combinación. Pero no se trataba solo de tenerlo. Lo que yo encontré cuando Alan hablaba era la importancia de hablar. And this is when I began to think about the wampum belt as kind of Es cuando empecé a pensar como Vanova. utilizing and displaying my works. And over time, I went back to Buffalo numerous times, but I also Y grew hubo up with the tiempo, understanding pero that también Buffalo was crecí formerly known as the Buffalo Creek Territory, or que Buffalo era conocido como el territorio, o sea, una reserva, un lugar post-revolucionario para gente que había sido, sobre todo los Mohawk. Y al principio de los años 20 y comienzo de los 20 empezó a terminarse. Algunos de mis ancestros de las 6 naciones y lo que quedó de Buffalo Creek. Hoy es una reserva, Seneca Creek. Esto fue mi idea, ver la historia y mantenerlo en el trasfondo, usar el Wantum Belt como una metáfora de trabajo, de mi necesidad de hablar sobre las obras que produje. O sea que puedo producir todas las fotografías que hice con el tiempo. La última que tuvo lugar hace 2 años, a la izquierda hay una foto, Captain Cork, que fue un Onondaga, que se dio tierra a sí mismo por su rol dentro de las 6 naciones. Esto es un retrato que quise agregar porque su nombre fue parte del título original Coke City Freeze, del tratado de Coke Treaty. Representa la importancia de los también extranjeros en nuestra cultura y una similitud del aspecto del Wantum Belt, del cinturón Wantum, con sus perlitas y una nueva forma de comprenderlo, de leerlo, de lo que significa para nosotros como indígenas, definiendo nuevos territorios y diciendo, estamos aquí, no hablamos el lenguaje, no participamos en la ceremonia, pero igual vivimos dentro en nuestro DNA, el componente indígena que debe ser definido y hablado, como mencioné con mi hijo.
como estuve tan desilusionado, ¿por qué estuve tan desilusionado con mis padres? Eso le conté a mi hijo porque íbamos en direcciones diferentes. Thanks so much for that, Jeff. If the slide could be advanced, I want to turn to Muchas Alan gracias. McClellan. Quiero Alan, pasar. can you tell us a bit more about how and why you're using ¿Podés Wilson decir, in your Alan, cómo es esto en tu trabajo? Perdón, es Michelson mi nombre. Mis prácticas, sitio específico. En el verano de 2002 tuve una residencia en Six Nations. Mi madre, parte de mi madre eran de las Seis Naciones. En el centro cultural más adelante y estuve viendo el Grand River. Si saben algo de nuestra reserva, es una especie de diáspora. Mi gente, los Mohawk, y era una beca para reemplazar las tierras que nos sacaron en la Revolución Americana. Miré el Grand River, un río river from mouth to source. So like 1 million acres that's been reduced to, maybe 5% of what it was. And I was talking to my cousin, Rick Hill, about the river and about how rivers figured in our culture, how they were promoting sociability and social contact. Esto representa They were the el highways contexto of social de our alguna manera. Los ríos eran como culture. las autopistas de And nuestra so our cultura villages were often, y nuestros pueblos, right a on the menudo, near the nuestras dock. aldeas estaban muy People cerca could del visit río each other y de by forma que la gente travel. podía And visitarse and viajando I got por el thinking río. after talking to Rick about that Y and después how the river de, has become a fence and how em, rivers become bueno, borders. después de esto, With the bueno, international me borders, gusta la idea the St. Lawrence has become an de cómo international los border between ríos the se han US and Canada. convertido en And the fronteras. Por Grand is a ejemplo, sort of entre border Estados between Unidos y the Canadá reserve and hay the una indigenous frontera townships on the other entre side. diferentes So territorios I got out indígenas, entre on the diferentes river. aldeas indígenas, por I sort of ejemplo. scouted it by boat and also by car with Tom Y bueno, Held, yo he who hecho was ese the director trayecto of the por museum at the time. barco, también And por coche, and I noticed that a lo there's this largo Grand River del cruise boat. río y There's a está cruise este boat that crucero del crosses the river. Gran River, ¿no? And Del Gran River. I thought I had done a Y, panoramic video y he piece hecho about a destroyed un creek panorámica where en I live in New vídeo, York City. ahora que vivo en Nueva York, And that was the first piece sobre I did where I shot panoramic video, em, miles of it, of a riverbank. So I had del experience doing litoral, that, and I de asked la orilla permission del of río. the Em, Canadian tour boat company Y pedí a of this Grand una River tour empresa de company if I barcos could canadiense shoot si from their podía boat, and they grabar allowed desde me el to do barco that. y me And I permitieron wanted it to hacerlo. be Y yo quería que I wanted fuera it to be very wide and belt-like. muy One of the things amplio, I ¿no? love Que about fuese un plano muy belts panorámico is not only y que tuviese, digamos, el it's formato strong de symbolic un and diplomatic cinturón, sort of ¿no? role, and also just Y porque es visually una especie how striking they are and how de deceptively vía simple they are. diplomática Everyone's y también a nivel referring to the sort of simbólico, ¿no? simple glyphs that are usually the featured in the belts. And this one Y, is probably the most simple y one. este This is quizá es based la on a más two-row simple, esta que wampum, vemos which is, aquí, que quite está basada en un quite wampum important de to dos the Haudenosaunee. vías, ¿no? Que también It es muy represents importante the original y agreement between representa el us acuerdo and the originario Dutch and the other entre Europeans who were nosotros y sort of los holandeses y moving otros into our territory. europeos que estaban ocupando nuestro territorio. And the idea was Y la idea there was two era purple roads on a que white field, hubiese and they each dos vías represented the moradas path of a encima ship de on the un same fondo river. blanco And the y Haudenosaunee representan el community, trayecto de un barco European en el sailors. río, ¿no? And Barcos que the agreement pueden was ser to not europeos, barcos de vela try to europeos. steer each Y other's la idea vessels or no take era over or try to robarnos o abordar los barcos impede de los otros o of the impedir other. And it was it que was el also otro in the transitara el río, no, parallelism of sino crear the una two imagen rivers con un of equality paralelismo of de, parity.
con un paralelismo con el respeto mutuo, la igualdad y la paz. Esto, por supuesto, ese acuerdo original se rompió, fue violado múltiples veces por el lado colonial. Y a mí me parecía un vehículo interesante el barco para observar los dos bordes del río. Y cuando empecé a rodar, em, en vi, vi los dos lados del río y The piece. I wanted bueno, it to be very enveloping. eh, I le- noticed the similarity also between he visto, o sea, panoramic format and he long visto la perspective, and I sort of similitud, o sea, una capitalized vez on these works. revelado, visto en Also, pantalla, el the beautiful formato palette, this is a así palette tan made from largo, que white puede llegar hasta 15 metros, wampum is made from tiene una similitud con clamshell el formato de los cinturones clamshells. wampum. The purple comes from the Quahog Eh, clamshell, and the white used to come from the whelk. Um, and y, just that palette is so y strong and este beautiful and represents so much. There's so much Y metaphoric and estos visual cinturones potential representan for an mucho, tienen artist un in potencial wampum. visual muy fuerte dentro de I esos saw cinturones the sort Wampul. of Y pixels yo as vi pixels of the digamos, los videos being píxeles a de sort los of vídeos. rendering of beats, sort of an updated De alguna forma yo los rendering entiendo of the como una beads in the representación de wampum las belt. There's cuentas de another los thing that I love cinturones about Wampun. wampum belts Y is otra that cosa que they're me really gusta tanto communally de los constructed. cinturones Wampun es que están It represents construidos comunalmente, a community gathering representan la shells unión de la to grow comunidad, por food ejemplo, and recogiendo todas recycling esas them conchas, que es eventually de las que and se hacen las trading for cuentas them de los wampún. to Y, create beads. y And if you también, wanted to bueno, just do a ese simple trueque o single ese of intercambio que like hacían para two crear purple rows on a white cuentas. field, Y you could do that vemos esa easily with imagen paint de dos vías or some way moradas en less un fondo blanco, laborious, less pero precise quizá way of doing it. em, So if you bueno, think about quizá bueno, the nos amount of transporte beads and the amount of work that it takes to a create a ese wampum belt, even formato with a de los simple figure wampún like y that, todo el trabajo que you implica get an crear idea un of the cinturón de sort of wampún, communal que emphasis implica that it también ese has. trabajo It really comunitario, represents esa unión de la that one image comunidad. is made up of hundreds of ¿No? beads. Y una sola imagen está hecha de It's like cientos de cuentas, to igual me, que there's a connection between bueno, that para mí hay una and conexión entre eso individuals and their y los nations. individuos y las There's connection naciones, back and ¿no? forth between Para mí the hay una individual and the interrelación entre el communal. So individuo y la anyways, comunidad. they're traveling in different Así opposite que vemos que directions esas dos in my líneas están video, and I viajando en had direcciones four opuestas stereo en mi soundtracks to vídeo play with. y So I tengo una banda recorded sound sonora off the también en boat, so I el have the vídeo sound of the y lo que he river hecho ha sido and grabar the el engines sonido de and los whatever's motores de taking los place on barcos, shore los sonores and whatever's de los taking place sonidos on the del boat río, in a todo lo que cruise ocurre en boat. la costa, And the los captains, sonidos the del propio Navy tour barco, ¿no? boat De la gente captains, que está en el uh, barco y también el travelogue, capitán. which in many cases is really eh, different from Haudenosaunee understandings of the river. Y también, So bueno, cómo habla el I capitán, cómo va located dando his soundtrack. indicaciones. You know, Y todas I like estas to bandas sonoras, todos play with estos sonidos de the fondo, effects of, los he utilizado visual para effects of crear work. So efectos you have this enveloping work con that's 15 meters palabras, ¿no? long, Tenemos and the primero soundtrack is the esta captain and imagen de his 15 metros de recitation largo of que acompaña explanation of the esa banda territory sonora. of Six Nations, including Six eh, Nations, is at the far right. And then on the far left, I invited En la derecha vemos, the bueno, community to una come imagen to the radio station and just talk que to me about the representa river. las seis And I naciones y recorded those después también conversations. grabé So conversaciones de that's una going on estación the extreme de left. radio, por So if you ejemplo, want local, que the hablaba ambient sounds de of the las river seis and naciones. dinner Y cruise in the eso lo middle. So mezclé if you con los come in, sonidos it's gonna del happen. río, como he dicho, You y al know, final it's polyphonic, you know. But vemos, if you move along tenemos una banda sonora move along the polifónica. screen, Pero si vamos you can isolate avanzando different sounds and you can isolate the a lo captain's largo de la pantalla, podemos description of the river, aislar diferentes sonidos. which Podemos is aislar la very voz del capitán juxtaposition to hablando del río, por Elvis and the other ejemplo, people that are recorded y on the a other las otras side. personas So que grabé. wampum, I just
Wampum para mí es algo que aprecio mucho desde la perspectiva diplomática, ¿no? Ese rol diplomático que juega por un lado y también por su belleza. Muchas veces olvidamos que lo físico tiene un papel metafísico también. Las cosas físicas no se quedan en lo físico, tiene una interpretación metafísica y metafórica. Y el wampum es una de esas cosas, uno de esos elementos, porque el blanco representa la luz, lo positivo, y lo oscuro representa estas dificultades de la vida, y eso se refleja dentro del wampum. Y, y este es el primer trabajo que he hecho con el wampum, pero no el último. También hice un trabajo de arte público en la frontera de Canadá con, con, con comunidades que, que venían, ¿no? Que representaba como una especie de ventana hacia el wampum, ¿no? Y un cruce. También representaba un punto en el que se cruzan diferentes comunidades. Y lo que quiero mostrar en este caso es que la diplomacia fue un fracaso, a pesar de las buenas intenciones de ambas partes en un principio. Yo creo que lo que tenemos que reconocer aquí o pensar aquí es que estos acuerdos no siempre se hicieron de buena fe por el lado colonial, eran cínicos, estaban eh, y bueno, se hicieron diciendo, bueno, mientras no necesitemos nada de vuestro lado, los respetaremos, pero por otro lado, perdimos nuestras leyes. Y, y bueno, estamos sufriendo estas consecuencias o esta situación desde hace más de 200 años, ¿no? A raíz de la violación de estos acuerdos. Yo creo que ha sido fantástico. Sabemos que tienes más diapositivas y las podemos presentar en la siguiente ronda de preguntas. Ahora le vamos a pedir a Scawenati que se una a nosotras y que comparta de qué forma utiliza el cinturón wampum en sus prácticas artísticas. Soy Mohawk, soy una mujer Canyen Quehaga de Mohawk. Trabajo en el, bueno, o sea, codirijo Aboriginal Territories en Cyberspace, que es un trabajo concreto. Cuando en Kanienkehawik, que es donde yo nací, las pinturas, como el graffiti, como ha mostrado Jeff, del cinturón de la Confederación, bueno, son muy familiares para mí, los hemos visto siempre, pero, pero a mí lo que me gusta es surfear la web buscando wampum y y encontrar wampum online. Eh, Hay una persona que es un Mohawk que ha estado aprendiendo y enseñando lo que es el wampum durante mucho tiempo. Y tiene unas charlas en las que muestra estos cinturones wampum detrás y habla sobre cada uno de ellos y son fantásticas. Así que lo que hice fue buscarle después de una de sus charlas y le pregunté si podía tocar uno de los wampums y me enseñó estos diferentes cinturones de wampum y me enseñó uno que estaba hecho de wampum real. Y una de las cosas que quiero añadir a lo que ya se ha dicho es que, bueno, es muy difícil hablar de toda la información que hay en estas pequeñas cápsulas, ¿no? Pero wampum es una cuenta y un hilo que une esa cuenta y la totalidad de esas cuentas. Y además de todo el trabajo comunitario que Alan Mickelson ha mencionado, para construir o fabricar una cuenta hacía falta muchísimo tiempo porque había que perforarlas de una forma muy específica y hay
Y los wampum en un momento de la historia fueron una moneda de cambio, ¿no? Porque el tiempo que se tardaba en hacerlo los hacía muy valiosos. Estos wampums todavía existen hoy en día, sí, y además siguen siendo muy caros. Si queremos comprar una cuenta de wampum, cuestan alrededor de $2 cada una. Entonces, tenemos a este hombre, este profesor que he dicho, tiene un wampum hecho de cuentas de concha y cuando lo tocas la sensación es fantástica, es suave, se nota el frío del wampum y la gente habla de cómo representa también en el tacto al río, porque está hecha o sea, representa las criaturas del río también. Aquí tenemos una que por supuesto no lo pueden tocar, pero bueno, le pedí a una prima mía que lo hiciera y estos están hechos de fimo. Esto no es wampum. Los vamos a hacer los estamos haciendo con fimo porque el wampum real es demasiado caro. Si no saben lo que es el fimo, es una especie de plastilina de plástico que se puede comprar en todas partes. Y cuando me dijo esto, mi prima me dijo, y entonces, bueno, si se pueden hacer todos los wampums, entonces házmelos de colores, házmelos brillantes. Así que lo que hice fue comprar un montón de fimo y bueno, yo no conseguí hacer mis cuentas de Fimo para hacer wampum porque se me rompían, se me salían del hilo. A mí no me salió bien, yo no lo conseguí. Y lo que hice fue, al final, bueno, decidir buscando en Internet, ¿no? Y bueno, todo esto fue un trabajo de muchos años, de buscar durante muchos años. Decidí, bueno, estuve pensando mucho tiempo en el wampum. Después les mostraré una pieza que hice, pero estaba pensando en estos cinturones de wampum y de lo que quería hacer y, y pensé, bien, lo que puedo hacer es una cronología de wampum. Y esto es lo que estamos viendo en las diapositivas que están saliendo. Primero está el cinturón de la Confederación, después el de las dos líneas y, y después hice este. Es uno que yo me imaginé en un futuro muy novedoso. Haríamos el wampum de la empoderación, ¿no? Intergaláctico, por ejemplo. Em, ¿No? En el que vemos a personas que están cogiéndose de las manos, pero también personas que tienen las manos hacia arriba, ¿no? Porque en los cinturones tradicionales las personas están agarrándose de las manos, pero con las manos hacia abajo, pero yo las puse con las manos hacia arriba y después introduje el color, porque también me imaginé que en un futuro quizá podíamos utilizar estos wampums para nuestras reuniones con extraterrestres. Entonces, metimos los wampums de colores con cuentas de 8 milímetros. Así que pensé que, bueno, mi trabajo es que, bueno, sí, yo estoy muy interesada en los pueblos indígenas y el futuro, cómo estaremos en el futuro, cómo sabemos, qué aspecto tendremos y quiero vernos dinámicas y fuertes. Y nuestros pueblos, y yo creo que muchos de nosotros, muchas de nosotras, tenemos una nostalgia del pasado también. Y también ha habido cosas que no hemos hecho bien y quizá no queramos recordar esas cosas que no hemos hecho bien y que no queramos llevar al futuro, pero lo que sí queremos llevar al futuro son las cosas positivas como el wampum, también nuestras prácticas de acción de gracia, por ejemplo, que nos recuerdan practicar la gratitud, también el peacemaker, el pacificador, ¿no? Todos estos elementos son los que queremos llevar al futuro. En una de las historias estaba la figura del pacificador que fue quien inventó el wampum. Ahí hay muchas historias en torno a esta figura. Y yo creo que, bueno, podría hablar mucho más sobre esto, pero bueno, simplemente ha sido una respuesta muy breve, encapsulada de todo lo que quería contar. Muchas gracias, Skawenati. Es fantástico todo lo que nos has contado. Seguro que los panelistas pueden añadir más cosas sobre esto. Ha sido fantástico ver ejemplos de tu trabajo y Linda me estaba diciendo que quizá, bueno, tenemos que
que ir fijándonos en el tiempo y quizá podamos centrarnos en la cuestión de la historia, de la diplomacia y quizá podamos pasarle después esta pregunta a Alan Corbier. Pero primero, me gustaría ver cómo el trabajo de las personas artistas refleja esa historia del Guantún, de las comunidades. Caguanati nos ha hablado del pacificador, de la paz y de esos orígenes de la diplomacia. Quizá, bueno, podríamos preguntar a los artistas que tenemos aquí que nos cuenten cómo se incluye la historia del Guampún en su trabajo, cómo introducen la historia en su producción artística. Quizá puede mostrarnos quizá esa imagen segunda que nos quería mostrar. Sí, bien, esta imagen para mí, que vamos a ver, para mí es el resultado de un fracaso de la diplomacia. Bien, pues entonces vamos a ver si el equipo técnico la proyecta. Sí, es esta imagen. Sí, este es un trabajo que hice en un centro cultural en el 2018 y yo pienso en términos topográficos espaciales, pero es como donde ahora está esta revolución y Durán no pudimos hacerlo. Y 6 naciones estuvieron involucradas, se mantuvieron aliados entre sí. Y, y tenemos al señor Washington en máscara antes de la revolución estadounidense y muchos ejércitos fueron activados. Es la llamada campaña Sullivan o la expedición Sullivan a finales de, bueno, en 1880 y pico, finales del 1889. A través de esta campaña, bueno, se llegó también a varias comunidades y quemaron más de 50 aldeas. En aquella época nuestro pueblo era cazadores, recolectores y, y se destruyó su sustento siguiendo las órdenes de Washington, que había mandado que se devastaran, que se destruyeran los territorios. Y fue una campaña genocida por parte de Washington. Y as familiar as they could be about this Y, campaign, which had y so bueno, hay changed muchas everyone's lives. interpretaciones de esta campaña, ¿no? Que cambió certainly, las vidas de muchas personas, people who weren't pero, Haudenosaunee and people, let's say, in pero New York City or in New York la State gente really que ahora weren't está en el aware estado de Nueva York all that land, eh, millions of no acres son of land conscientes came de into cómo esos possession of the millones state de and the acres possession of de tierra pasaron a manos how we del repossessed it. And so I Estado, took this ¿no? Cómo replica nuestro bus pueblo in fue Washington desposeído de su tierra, ¿no? Se le by arrebató la tierra para around pasarla that a manos del around that Estado. a little Y after mucha that gente no time. es consciente de lo que pasó en aquella And I época, en ese projected all this momento history histórico. of the Entonces yo he tratado campaign de onto the proyectar bus toda esa as historia de video. esa campaña And de aniquilación sobre este busto. there was a battle map Sobre that este busto que vemos showed en la imagen. Eh, section of the Hay un mapa campaign, también which I que panned mostraba over, and it las, shows on his face las this is like ubicaciones native de la basically in the town. campaña y, And when it reached the village that his troops destroyed, I looked for and I found y all lo que these hice these fue, markers, these bueno, buscar en los archivos state históricos historical y markers encontré that todos were estos installed in marcadores 1929, which is históricos the 150th eh, anniversary, sort of celebrating this campaign que se establecieron en el 1929 para celebrar esta campaña de genocidio, ¿no? Eh, eh, y esto es, bueno, es una de esas, estos marcadores, digamos, carteles, ¿no? O señales que se repartieron por diferentes lugares del país para conmemorar esa campaña. Y esto se hizo en el 1929 y yo proyecto en este busto una de esas señales, ¿no? Y bueno, yo creo que dentro de este marco artístico todavía se puede hacer más porque tiene una intención emocional y evoluciona, digamos que, perdón, mueve lo intelectual y lo emocional, ¿no? Llega al corazón y a la mente y me parece que es una estrategia potente.
Now let's go to Jeff. Jeff, I wonder if you want to talk a bit more about Indigenous diplomatic practice and how the history of wampum is mobilized in your work. And would you like us to bring up the slides again? Yes, you Jeff, can do that. ¿quieres hablar I nuevamente? really commented on the graffiti wampum Great. belt. But I just wanted to start by picking up on 2 points. Quiero empezar con los puntos principales que tocó Alan sobre esa campaña. Cuando yo observé lo que estaba pasando en el Cercano Oriente, no fue difícil pensar cómo fue con la campaña Sullivan, lo que pasó con los pueblos Haudenosaunee y cuántos lucharon ese invierno y tuvieron que huir de su tierra natal. Y como ya mencioné, tenían que ir a la reserva Buffalo Creek. Si vemos estas historias y vemos que se repiten, y también quería mencionar lo que dijo Shkawenati, la importancia de darse cuenta que lo que aprendimos nunca estuvo congelado en el tiempo. Fueron los europeos, las formas de ellos, de sus ceremonias, etcétera, encapsuladas en la forma de ponerlo en museos y eso, para capturar los últimos restos, tratando ahora nosotros de conseguir información y gente tradicional, los pueblos tradicionales tratando de proteger eso. O sea, tenemos una dinámica que está moviéndose, es importante entenderla. No somos nosotros los que estamos congelados en el tiempo. ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo pensamos en nuestros hijos y las próximas generaciones en términos de lo que hablamos hoy nosotros? Y lo que digo es que cuando hablé de la muestra, uno de los curadores se preocupó sobre el uso de mi cinturón. Hizo una reunión de las 5 naciones discutiendo con otra gente, debatiendo si esto iba a traer controversias. Pero fue interesante porque en un sentido me dio un sentido de avanzar con mi trabajo. Lo que pasó es que produje más de 90 de tipo de cinturones que ustedes vieron. Porque me parecía que cuando se evolucionó un lenguaje para poder manejarse con el colonialismo, sentí lo mismo cuando empecé a trabajar con los cinturones wampum. Y no era tanto recrear la historia mirando hacia el futuro. Y yo pude estar inspirado continuamente para unir las cosas en apoyo. La muestra que se abrió en Ottawa, en la galería, que se llama la historia que mi padre no me pudo decir y que incluye una nueva serie de lo que yo llamo Dream Belts, cinturones de sueño, soñados. En lo que surfé esta foto, yo estaba manejando por una autopista para ir a la conferencia y estaba fuera de un pequeño pueblo y estaba lloviendo. Y vi algo y dije, era un cinturón wampum. Cuando volví, confirmé que era lo que yo pensé que era. No es nada histórico, tradicional, no es un lugar tradicional para nuestro pueblo. O sea, fue un gran misterio. Y con el tiempo, leí en el diario ese lugar tiene en el área uno de los pinos más antiguos en el área. Y fuimos con mi hijo a Anquire y es lo que fotografié, la pared con el graffiti. Empezamos a buscar
y terminamos yendo al cementerio. Y era como una catedral natural, porque había todos esos pinos cerca del cementerio y uno podía entender por qué se volvió un símbolo y de paz. O sea que hay varias maneras de significados para nuestro pueblo como símbolo de unidad. ¿Y cómo seguir adelante? Fue un punto muy interesante pensar que si hay una conexión entre el graffiti en la autopista 17 y Los Pinos, ¿quién lo hizo? Fue fascinante. Porque en esta pared de roca estuve mirando el cinturón wampum y la autopista y las líneas de la autopista y las cosas se articularon en mi cabeza. Hay algo interesante sucediendo aquí. Alguien me lo ha señalado y eso fue el trabajo con el cinturón wampum mío, pero de hacer mis propios también cinturones, hablando de la historia indígena, sobre la fotografía también, hablando sobre la fotografía y el rol como forma para pensar y recordar, mirar de forma crítica con la imaginación. Todos estos componentes comenzaron a entrar en mi vida. Y creció mi interés por las cuentas del wampum. Me empecé a comprar, son muy caras, sí. Son hechas a mano. O sea, tengo un frasco chiquito con cuentas wampum hechas de las conchas. Las voy a incluir en un trabajo futuro, pero por ahora es el rol que ha tenido este trabajo y es ver la reacción de la diplomacia. ¿Qué piensan sobre los indígenas? Todo está en estereotipos. Empecé a pensar no lo que yo digo, sino cómo veo el mundo alrededor mío. Y este es el significado de las obras que yo produzco. Muchas gracias, Jeff. Wampum as a device through which to think critically, through which to think creatively. And I want to turn to Scavanati. And Scavanati, vuelvo a Scavanati. I'd love to hear from you. Me encantaría escuchar si sería un buen momento ahora que muestres ese clip que querías comportar. Será un minuto porque tengo que decirle a Jeff algo antes de olvidarme. Jeff, voy a tener una exposición, la quería llamar Dream House, o sea, Casa de los Sueños. Bienvenido a mi Casa de los Sueños. Quiero que lo sepas ahora, porque no sabía lo de los Dream Belts o cinturones de sueño, pero me parece un nombre fantástico. O sea que sí, voy a mostrar bien rápido el clip. Quiero que todos sepan lo que están mirando. Es una técnica, no una animación, una técnica de hacer películas en un ambiente virtual. Multiplayer. Este es muy famoso, Segunda Vida. La razón por la que uso esta plataforma de software es porque se puede personalizar bien. Puedo personalizar los avatares. Puedo bajar cosas que yo hago en ese mundo, dentro de ese mundo, para los caracteres, los actores, los avatares interactúen. Lo que están viendo es algo de 2 minutos de una película. Vamos a pasarla y ver qué sucede. My name is Yodet Sa'a. Mi nombre es Yodet Sa'a. Vivo en la Tierra, normalmente. Until recently, life on Earth Hasta hace poco, la vida en la Tierra había sido muy buena. The goal of our mission
is to create a union. Nuestra misión es crear una unión. I have been invited on this A mí me historic voyage invitaron en because I este have viaje special power. histórico porque I'm tengo a un poder dreamer. especial. Soy una soñadora. I see the past. Veo el pasado perfectamente. Wish us luck. Deseanos suerte. You could stop it now because this goes on kind of a long Pueden time. pararlo It's ahora like porque la cosa es 4 seconds. larga. So, Tengo solo 2 segundos what's más. happening in that ¿Qué pasó ahí? movie ¿Qué pasa ahí en is esa I did película? some research, more research into Hice the Peacemaker, investigación who is our historical sobre el / mythological Peacemaker, figure nuestra who brought figura mitológica, peace to el que to the original trajo 5 paz a los original nations originales that were, 5 naciones. up until that point, Y hasta at war for as entonces long as anyone could remember. hubo guerra, And todo what I lo que thought uno was puede so recordar, el interesting, tiempo que uno puede recordar. Lo que me was pareció tan that interesante this fue person que esta was able, persona was able to do that, and that he fue didn't. capaz de So he's hacerlo. very interesting to me. Like Fue he's muy like interesante para mí. Jesus plus plus. Like Como because he, Jesús Jesus said, plus turn the plus, other cheek, más. and Daganowida said, treat everyone like Él family. dijo, traten a todos como And familia. and these metaphors that Alan Y estas and Alan, metáforas que everyone is Alan talking y about is todos like están, de las it's que so todos están beautiful when you hablando, start to es open your tan mind to hermoso cuando uno abre la Haudenosaunee cabeza a las metaphors, like metáforas so Haudenosaunee. our name, O the sea que nuestro Haudenosaunee, nombre, is los actually not in the Haudenosaunee, Mohawk language, that's que in no es en el lenguaje Wampanoag language Mohawk, for, it's the en people of otro the Longhouse, and lenguaje, that's a la metaphor, gente de la the casa person who larga, brought us to say lo that, que like, nos if we look at this trajo el territory, que it could hacía be la like we're paz, one ver family este living in one extended territorio como una family gran living in familia the viviendo Longhouse. en una casa And larga. so, and he, so I don't know if it was the first wampum belt, No sé but si fue that's el like the first primer one. That's Wantum the Belt o earliest one that cinturón I know about this Wampum, pero es el Confederacy primero del que wampum me belt. enteré de de este So Wampum de la I think the Confederación. wampum belt is a mnemonic Pienso device. Like que este it stands cinturón for es un símbolo the treaty, the del agreement, tratado, el the acuerdo moment, but it y el also momento. I use it in that piece También lo to uso show ahí like para mostrar, I forgot what I was going to say. Damn it. me olvidé lo Sorry. que quería But decir, I used it para to mostrar. show, anyway. Tenía Okay, una I buena did something frase y there, ahora but me I olvidé, can't remember volvemos it tal vez correctly más adelante a eventually. ella. En Yeah, it's like esa in the película clip ven you see instancias multiple múltiples instances de of wampum belts, wampum, and you can see cinturones how they wampum, sort of cómo they fueron evolve over cambiando con time. el Again, just like tiempo. Alan Corbier was talking about, like all Como of a sudden siempre hay people, and this is gente, one y of the things I esto me thought we had time to gustaría converse about, conversar is we sobre always thought eso. people were able La to, gente we evolve, all pudo, cultures evolve, and we were no different in that way. And we, I think my co-panelists know this very well, but creo que mi perhaps the people on copabenista lo sale, people que él listening don't sabe. know that we La gente que consider escucha ourselves nos as consideramos people who use new technology, like gente when que it came to usa us, like we nueva were eager to use tecnología. it and to Nosotros try it and to incorporate it into queríamos our usarla, lives. incorporarla. And so I feel very lucky O because, sea, me Ken considero talked about, tener I don't know who mucha this person was, this curator who suerte. No might, sé quién fue esta you might not be curadora allowed to que use your dijo own symbol, que no se le but that podía happens a lot. permitir, Like our own people will say to us, you como can't do nuestra that. You gente, can't show this. But thankfully, my family always was like, you're Mohawk. It's yours just as mi much as it's familia yours. decía, usted es Why, Mohawk, why eso es lo que ustedes se you're merecen. allowed to use it. So I've always Ustedes felt I've had pueden, permission. And well, even deeper, I siempre would say, creí que I don't feel I tenía have to ask for permiso. permission. What I Siempre do is pensé que I tenía ask que my elders pedir or my permiso. Yo knowledgeable les people pedía a around mis me, mayores y la gente what do you alrededor think about mío, this? Do you ¿qué think it would piensan de offend esto? anybody? ¿Piensan que se What's the part ofendería a that's offensive alguien? to you? Like ¿Qué I es tan showed the Sky ofensivo Woman para as an alien. ustedes? That's something Mostré a that la my Sky cousin Woman como who una made that alien. wampum belt, she said,
people might not like that part. Mi So I prima would think, dijo que hizo okay, ese do I want the cinturón, trouble of my dijo, community getting mad at me? ¿queremos que nuestra You know, is it comunidad, worth los it? líos, se enoje And I conmigo? thought, ¿Vale I la think they're gonna pena? be fine. Yo I dije, think they're creo not que van gonna a be that estar bad. bien, So I creo did que it. And no that was van a just estar. most Entonces outrageous lo for those of you hice who know. And I showed her. She's y still ahí la very beautiful mostré. and she's Ella es humanoid. preciosa, She's todavía just es a little, she's humanoide. a little bit alien, you Es un know? poco And alien. like mostly I get Y fantastic como responses to that en from general my recibo from the respuestas Mohawk fantásticas de mi community here, comunidad de los Mohawk indigenous community at y de la large. comunidad indígena en general. So yeah, I'm not sure if I answered O your question sea, because I got really turned around by forgetting my little bit of my sentence, but me I think preocupa just haber by, olvidado la you know, sentencia, pero bringing para contestar that a la peacemaker into pregunta, the trayendo peacemaker al and peacemaker, al que hace getting la as the paz, originator of the wampum belt, como maybe, originador but del like the cinturón evolution wampum of the quizá, wampum belt and the pero la evolution of evolución del diplomacy. wampum Oh belt yeah, y de yeah, la yeah. The point that diplomacia, I wanted to say sí, is lo that que quise what decir, Daganowida taught the people was ese very ve- valuable. And lo que yes, like enseñaron a la Jesus, he gente fue said, muy you valuable y know, he como had this great saying, but he valioso, y como also Jesús backed it up dijo, with teachings lo of dijo, pero también consensus. He con also, enseñar they el say, some consenso. say that he also Algunos dicen established a que clan system so that we estableció could los learn how clanes. to figure out our differences in the longhouse. And so I think that that's like an incredible thing that we should try to recapture and get Y like esto es out algo there for increíble que people. deberíamos Is recapturar y how to presentar, solve differences. mostrarle a la gente cómo And I think resolver we should have a peacemaker nuestras AI coming up diferencias. Y yo next creo soon. que tendríamos que tener un pacificador de inteligencia artificial que se cree Let me jump in here and próximamente. kick things Muchas off to gracias, Alan Corbier. Scawenati. Le voy a pasar la palabra de nuevo a Alan I'm Corbier. going to, Alan, we have a voy number a of wonderful tomar questions in the chat, una de and las I'll take preguntas que one, two tenemos from en el Bradley chat y te voy Clemens, a who's a hacer fellow una de Indigenous law Bradley practitioner, Cremens, who has a really interesting que es un history, particularly of académico museums que habla separating de wampum from museos, de Wampum cómo Talk, los and museos separating their separan studies, el suggesting he's wampún wanted to reanimate or y del arte vitalizing wampún wampum by y, the ways in which they're y using it and cómo, speaking to it in their work. And I was bueno, just wondering if you had any thoughts y about habla that. de cómo se está utilizando el Yeah, wampún en el that's a arte. good question. ¿Querías One of the reflexionar things I sobre like esto? Sí, from una all de las three cosas artists, well, I que me always like talking to gusta artists, and one of the fellows, I guess, de he los knows a artistas bit que hay aquí, yo también he hecho algo de included in this arte kind of con panel, and wampún, I y es know que, that bueno, Scawanati es knows un this honor fellow, para Michael mí. Belmore. He would eh, make esta- wampum belts out of aluminum and copper. o sea, But one yo of sé the things bueno, that I like Scawanati about what conoce a the un artists are artista doing, también and it kind que of hace coincides with this mucho arte lady con that wampún, y yo lo que he visto es has written a que, book bueno, called hay un libro Birgit's Coffin, and Birgit Rasmussen. One of the things that just de struck me Birgit that Rasmussen she had talked about was the que different habla orientation of de las wampum diferentes and paper. orientaciones del And wampún she said what the indigenous y el people papel. accepting Dice or making que wampum, they were cuando la gente, accepting los and pueblos thinking that they indígenas were estaban entering haciendo into a wampún, relationship from the beginning. estaban The beginning aceptando of a wampum belt was que the start of estaban a relationship. entrando en una relación And que she says that had comenzaba, to es be decir, empezar un renewed, and cinturón de wampún era periodically, and that empezar should una renew it. relación, y Where que in esto debe paper treaties recordarse were the ones where periódicamente, mientras que signs los sealed tratados en and the papel deal is se, done, se, and that's se, it, se it's over. sellaban, ¿no? Se sellaba un But when acuerdo you look at y these eso belts, era like what todo. Pero si nos fijamos en los Jeff showed cinturones y en lo que ha with the mostrado Jeff 120, antes, Hiawatha belt, con that both con ends ese stand cinturón de out, Hiawatha, but it es doesn't que have actually los dos looks like it's gonna cinturones keep going. And we have these belts no that are tienen called final, rope belts, parece and que of van course a the steel seguir, ¿no? No, no is tienen un also a extremo rope, so they cerrado. call it rose Y, belt. y también And the representan rose belt lo que means llamamos there's un no beginning cinturón and de no end. carretera. Eso quiere And decir so what que these no art, tiene what I find principio y these no tiene artists are doing final. is Y lo que actually me parece que bringing this están back haciendo up estos into our artistas es community as well, devolver esto a raising las our historical comunidades, conscience, but además de also crear una conciencia histórica, the plantear una artistic conciencia aesthetic histórica y también una that estética is based artística on tradition. que se basa en la And then what tradición. Bradley's question Y was, of course, is that en you're cuanto a la separating the two. pregunta de You're Bradley, separating the separar art estas dos cosas from the es, actual es belt. decir, And this is separar el one of arte the de lo que es el Bradley's part propio of this project called the Art Alliance, cinturón, that's called the eh, PDX Research Alliance for the Study of Aboriginal Art and Culture. y And es basically, la, one of la the people alianza went de around los, collecting bueno, stuff en like la like alianza de anthropologists and los grandes ethnologists and lagos ethnographer. para la They investigación collected the belts, indígena. and then they Estamos trabajando deposited them mucho in en a esto museum. y Then es the field notes get stored at an archive or a em, different place. bueno, So what ends up recoger happening o is hacer this un registro gathering of information like that. And de then, todos of course, an los auction also cinturones que later están on was actually
repartidos por diferentes museos y también, bueno, buscar toda esa información de archivo que está también repartida en los museos y ponerla accesible, ¿no? También a través de Internet y devolver
toda esta información y devolver este discurso al colectivo es fundamental, porque trae las historias las historias que los pueblos todavía están contando, y los artistas lo hacen de una forma más creativa, que tiene un impacto más fuerte. Y Alan Michelson ha dicho que la historia bueno, cuando estamos en el instituto, en la escuela, simplemente es toda una lista de fechas, pero presentar la historia combinándola con el arte puede tener un impacto mucho más fuerte. Y, y bueno, cuando yo era joven ni siquiera se me ocurrió que iba a ser historiador, pero decidí convertirme en historiador cuando vi cuánta parte de la historia, como Jeff ha hablado de esto también, y Scawenati, cuánta historia tiene que ver conmigo y que yo no soy consciente. Y de alguna manera sentí mi misión. Pero viendo todos estos elementos, los cinturones wampum, y eh, parece que el discurso ya no conecta con el cinturón, y ha habido también un intercambio enorme de cinturones en el pasado. También había grandes reuniones de paz en la que había estos intercambios de cinturones, y lo que es importante es que se devuelva el debate, que vuelva a hablarse de todo esto. Y eso es lo que están haciendo los artistas. Incluso en el siglo XVIII, la gente estaba tomando cinturones y estaba desmontándolos porque las cuentas eran tan valiosas que los deshacían. Y, y, y de alguna manera es que se hagan estos cinturones con un nuevo propósito, que se rehagan todos esos cinturones que se deshicieron, porque tenemos todas estas imágenes y es necesario jugar con ellas y darles un nuevo significado. Y, por supuesto, basándonos en un sistema tradicional, y quizá este sistema tradicional no sea un sistema que está anclado. Y me gusta eh, eh, pensar en que las personas no indígenas, eh, lo que piensan las personas indígenas cuando ven esto, ¿no? Es decir, em, y lo que están haciendo estos artistas, como por ejemplo Michelson, están reconfigurando el significado y dándole una intención mucho más efectiva para la gente más joven y la gente joven, para que puedan interpretar estos símbolos y también se sientan parte de ellos, ¿no? Que vean, bueno, estos símbolos forman parte de mí. Em, También lo ha dicho Scawenati, ¿no? No hay que pedir permiso. Ya me faltan las palabras, pero bueno, quizá no hay que pedir permiso para utilizar la tradición para crear arte. Yo creo que quizá lo único que hay que hacer es mantenerse dentro del buen gusto, ¿no? Cada uno puede hacer lo que quiera, respetando las normas de la comunidad, ¿no? De lo que significan todos estos símbolos. Pero yo creo que se puede hacer un trabajo expansivo con estos símbolos y llevarlos a nuevas áreas de exploración. Es lo que Michelson ha hecho también con ese vídeo del Grand River, y ha creado este contraste, ¿no? Esa panorámica, contraste con el vídeo, y ha estado jugando con los paisajes y tratando de transponer ese paisaje, porque tenemos también algunos cinturones que muestran espacios concretos geográficos. También Scawenati ha mencionado que hay representaciones del territorio de la puerta del este, del oeste, ¿no? Que a través de estos símbolos. Y para mí, el símbolo del rectángulo, que
que representa esa esterilla, como ya he dicho, ¿no? Que representa no solo el territorio, sino también la cama donde yacen y que está invitando a otros a acercarse o a descansar. Y me parece que todos estos artistas que trabajan con Wantun están haciendo un buen trabajo. Y quizá hay muchos, y también lo que pasó, y vi una imagen que le recordó a un Guantún, y quizá buscar esos significados, esas imágenes, esos símbolos en lugares inesperados puede ser algo muy importante. Y yo como historiador lo que hago es hacer que las personas reconozcan estos símbolos, que los conozcan, no solo en cinturones, sino también en pipas, en prendas de ropa, en tratados, en peticiones, en todo el material cultural que tenemos, que hemos generado a lo largo de la historia. Para nuestros pueblos es fundamental. Empezó pintándose los rostros, ¿no? Y ha ido evolucionando a diferentes áreas. Hay mucho para nosotros que podemos explorar todavía y, que puede, bueno, despertar nuestra imaginación y donde podemos encontrar más significado para hacerlo más accesible y más interesante para nuestros pueblos, ¿no? Nuestra gente. Y la pregunta se me ha olvidado. Sí, has dado una respuesta global, ¿no? Has ido desenredando el hilo, ¿no? Por todos los puntos de la conversación, de todo lo que se ha dicho. Has hablado también del impacto de esos símbolos, de ese trabajo de los artistas que hace que las audiencias participan más, ¿no? No es solo... lo has explicado muy bien. Me parece que este es un punto fantástico en el que dejar nuestra conversación de hoy. Quiero dar las gracias a todos nuestros artistas, a Allen Corbier, a Len Michelson, a Scavenati, a Jeff Thomas. Muchas gracias por contarnos sobre su trabajo con Wampun y compartir sus experiencias con todos los que estamos aquí. Me gustaría que tuviéramos más tiempo para seguir hablando, pero lamentablemente no es así. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a nuestra audiencia, allá donde esté. Muchas gracias por poner esos links a la exposición de Jeff y a las demás. Y por favor, acuérdense de que la conferencia continúa. Tenemos otros eventos. El próximo es el 6 de noviembre a las 10 de la mañana, hora centro europea, hora de Berlín. Y este es un panel titulado Interrupción de las epistemologías de las relaciones y políticas culturales. Muchas gracias a todo el mundo, muchas gracias a la red ICRA. Espero que hayan disfrutado del panel. Hasta luego.